Bienvenido a Código Trading. Soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la libertad financiera. ¡Empecemos! En esta tercera lección aprenderás a perder. Te explicaré las tres cosas que me han ayudado más a perder. La primera de ellas es aprender a perder gracias al backtest. La segunda es aprender a perder gracias al coaching deportivo. Y la tercera es aprender a perder gracias a la programación neurolingüística. Lo que más me ha servido para aprender a perder ha sido el backtest. Te voy a poner el mismo ejemplo que te puse en el módulo 4, cuando mostré los resultados de un backtest. En total son 160 operaciones, en horario de H4 con los 8 pares de Forex durante el 2017, con un riesgo por operación del 0,5%. Como puedes ver, la caída más grande que hay en el backtest es esta de aquí. En total, en este punto, la cuenta cae el 9%, ya que se encadenen 18 stops loss seguidos. Lo ideal es tener backtesteados los últimos 10 años para saber con más certeza lo que te puedes encontrar. En el caso de esta estrategia, la peor racha de los últimos 10 años operando el 0,5% es una que llega al 12% de drawdown, con 24 stops loss seguidos. Ahora te preguntarás, ¿para qué me sirve tener esa información? La respuesta es muy simple. Es la forma que tengo de separarme emocionalmente de cada operación, ya que si empiezo a operar y tengo, por ejemplo, 15 o 20 stop loss seguidos, no voy a parar de operar, porque sé, gracias al backtest, que es una racha de pérdida habitual, nada fuera de la normalidad estadística. Por lo tanto, si empiezo encadenando 20 stops loss, no pensaré que la estrategia no es positiva. Otro dato que me ayuda mucho en el backtest es el siguiente. Cuando tienes muchos años operados, ves que los porcentajes de stop, break-even y take profit son muy parecidos todos los años. En el caso de este backtest, el 55% de las operaciones acaban en stop loss, el 27% acaban en break-even y el 18% son los que acaban en take profit. En un año hago unas 160 operaciones, de las cuales 88 son stop loss, 43 break-even y 29 son take profit. Soy consciente que la repartición anual de stop loss, break-even y take profit es aleatoria. Entonces, si empieza el año con 20 stop loss seguidos, yo me pongo contento, porque pienso que de los 88 stop loss que aproximadamente me tocará ese año, ya solo me quedan 68. En cambio, de take profit aún quedan los 29. Al final, te das cuenta que la diferencia entre un trader profesional y uno que no lo es que el segundo, cuando tiene una mala racha, deja de operar o cambia de estrategia. Y así nunca llegará a la rentabilidad. Se tiene que aprender a perder para poder ganar. En el caso de mi backtest, sé que un año cualquiera de media acaba sobre un 35% de beneficios. Entonces, simplemente tengo que ser paciente y hacer cada día lo mismo. Lógicamente, un gran backtest también nos sirve para soportar momentos donde la caída no es tan fuerte, pero sí que dura mucho tiempo. Por ejemplo, en este backtest, la peor racha a nivel temporal son 3 meses negativos. En este caso no son pérdidas tan grandes, pero son 3 meses
donde te puedes plantear dejar de operar, ya que si piensas que llevas 3 meses trabajando para perder, te vas a autodestruir. Tienes que pensar que a final de año la cuenta acaba subiendo. Pensar a largo plazo es la solución. He leído muchos libros de psicología del trading y de coaching deportivo, pero lo que más me ayuda en los momentos difíciles es mirar mi propio backtest y ver que simplemente me encuentro en un momento estadísticamente desfavorable y que en ningún caso tengo que dejar de operar o cambiar la operativa. Por este motivo, también es bueno tener un máximo de pérdidas preestablecido. En el caso de esta estrategia, el límite de pérdidas lo tengo fijado en el 20%. Mientras no llegue a una caída del 20%, no tengo que cambiar nada, simplemente seguir operando. Ahora te voy a explicar cómo me ayudó a aprender a perder el coach deportivo. He leído muchos libros de coaching deportivo y en todos ellos te das cuenta que parece que hablen de trading. Por tanto, el deporte y el trading tienen mucho en común a nivel psicológico. Lo que más me ha marcado en el tema del coach deportivo es el libro de Rafa Nadal, cuando va a explicar que cada punto es totalmente independiente y no importa lo que haya pasado en el punto anterior. Tampoco importa lo que ha pasado en el partido anterior o la anterior temporada. Cada punto es un renacer y tienes que darlo todo en cada uno de los puntos. Esto aplicado al trading significa que cada operación es totalmente independiente y no importa si la operación anterior se ganó o se perdió. Tampoco importa lo que ocurrió en la sesión anterior o el último mes. Cada operación es un renacer y tienes que darlo todo en cada una de las operaciones. Finalmente, la tercera cosa que más me ha servido para perder en el trading es la PNL, Programación Neurolingüística. Y el punto más importante ha sido la parte de reprogramar las creencias limitantes. La PNL trata de la estructura de la experiencia humana subjetiva, de cómo organizamos lo que vemos, oímos y sentimos, y de cómo revisamos y filtramos el mundo exterior desde nuestros sentidos. También explora el lenguaje y cómo reaccionamos, tanto intencionalmente como no, para producir resultados. Te voy a explicar qué son las creencias y cómo se forman. Nuestras creencias deciden quiénes somos, cómo es el mundo que nos rodea, cómo son los demás, qué podemos esperar de la vida y de nosotros mismos. Se forman a partir de nuestras primeras experiencias y de las enseñanzas que recibimos en la infancia, fruto en gran parte del medio ambiente en el que crecemos. Muchas veces las creencias son causa de conflictos, pues cada uno actúa de acuerdo a su propio sistema de creencias, chocando a menudo con otras realidades igualmente subjetivas. Las creencias son conceptualizaciones, explicaciones que nos damos a nosotros mismos sobre lo que somos, lo que es la vida, lo que hay que hacer o no, sobre nuestros límites y se basan en un modelo del mundo. Las creencias se forman a partir de sucesos que pueden haber sido reales o imaginarios, porque el cerebro no distingue entre algo que efectivamente
ha sucedido y a algo que se ha imaginado. No es tanto lo que sucede, sino la forma como lo interpretamos y el significado que atribuimos, lo que configura nuestra experiencia. Tales sucesos pueden haber sido de una intensidad suficiente como para instalar una creencia de una vez y para siempre, o pueden haber sido situaciones quizás no muy importantes, pero sí reiteradas. Ahora te voy a explicar la importancia de las creencias. Las creencias van configurando nuestro modo de pensar y por consiguiente de actuar, marcando la dirección y calidad de nuestras vidas. Las creencias no son en sí buenas ni malas. Lo que nos importa reconocer es si son creencias limitantes, obstáculos que nos impiden reconocer nuestros recursos y capacidades, o por el contrario, si son creencias facilitadoras o potenciadoras, creadoras de significados que nos ayudan a expandir nuestro mapa mental y emocional y a mejorar nuestra vida. Muchas gracias. Si te ha gustado, dale a suscribir y no te olvides de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.